revelado. Tus milagros celestiales manifestados en 3 días, gloria divina y curación sobrenaturale. La lluvia caía copiosamente sobre el pequeño pueblo de San Miguel, matizando la atmósfera con tonos grises que parecían absorber la esperanza de sus habitantes. María, una mujer de fe inquebrantable, se sentía atrapada en una tormenta de desesperación. Su amado hijo, José, de solo 7 años, había sido diagnosticado con una enfermedad incurable, una sentencia de dolor que la llenaba de angustia. Pero en su corazón aún brillaba una luz, la devoción a la Virgen de Guadalupe. Aquella mañana marcada por el dolor, la pequeña capilla del pueblo se erguía como un faro de fe, aunque las sombras amenazaban con consumir incluso su espíritu más fuerte. Mientras los ecos de su angustia resonaban en sus pensamientos, María miró la imagen de la Virgen, sus ojos profundos parecían penetrar su alma. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mi hijo?, murmuró, sintiendo que su fe tambaleaba. Las oraciones resonaban en su mente, pero en esta ocasión, parecían vacías. Con un hilo de voz, hizo un pacto con Dios en su corazón: si su hijo sanaba, dedicaría su vida a ayudar a otros. Ese deseo ardiente la llevó a organizar una cadena de oración en su casa, convocando a la comunidad, quienes se unirían en el rezo del rosario. Cada Ave María se convirtió en un rayo de esperanza que se elevaba hacia el cielo oscuro, las horas se transformaron en días, y cada mañana era un eco de la anterior. María se desnudaba frente a la agonía, el llanto la arrastraba hacia un abismo, pero su espíritu empezaba a recordar los milagros que había presenciado, sanaciones inesperadas, vidas transformadas en esa misma comunidad. Esa fe, aunque hiriente, latía con cada oración, y su corazón comenzó a aferrarse a la esperanza. El segundo día fue cruel. Las lágrimas caían como tempestades, cada palabra de consuelo que recibía parecía una pausa vacía. Pero el clamor de su alma buscaba respuestas, y al caer la tarde, la comunidad se reunió en su casa. Las velas titilaban, iluminando rostros pálidos, mientras el rosario seguía fluyendo. El silencio era pesado, pero también sagrado. María, en medio de esa atmósfera intensa, decidió que su fe no podía sucumbir. Recordó a la Virgen, palpitante, poderosa y amorosa. A medida que se acercaba la medianoche del tercer día, la capilla se iluminó con una luz celestial. María, con su familia a su lado, se postró ante la imagen de la Virgen. «Oh, Madre mía! Creemos en ti, creemos en la sanación. Haz tu voluntad». En ese momento, sintió que una paz inexplicable la envolvía, como si una brisa suave acariciara su rostro cansado. Era el momento de mayor intensidad, donde la esperanza chocaba con el miedo, y la fe parecía a punto de despegar hacia lo divino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En su hogar, un sonido suave interrumpió el silencio. José, envuelto en la calma, murmuró su nombre. María sintió que el mundo se detenía. ¿Era posible? Con cada paso hacia la habitación, el corazón le latía con fuerza. La comunidad, al enterarse de esta revelación, comenzó a susurrar. ¿Era un milagro? La lucha entre fe y incredulidad resonaba como un eco poderoso en el aire, mientras una chispa nueva de esperanza comenzaba a florecer. Pero ahora María enfrentaba un nuevo dilema: ¿cómo compartir esta maravilla con los demás? La historia apenas comenzaba, y la gloria divina se manifestaba, dejando a todos preguntándose, ¿realmente sucederá el milagro? María se acercó lentamente a la habitación de José, cada paso envolviendo su corazón en un torbellino de emociones. Era su pequeño. La luz de la capilla parecía de alguna manera haber traspasado las paredes de su hogar, iluminando el rostro del niño que aún dormía. Pero no era un sueño común, era un descanso profundo, una paz que parecía evidente para todos los que lo miraban. ¿Qué es esto, Señor?
Se preguntó con la voz temblorosa. Cada palabra parecía cargada de reverencia. Los vecinos llegaban uno tras otro, llenando la casa con murmullos de asombro y asombro. «Dios ha tocado a José», exclamó doña Clara, quien, en el pasado, había sido una madre solidaria que había compartido muchas bendiciones con María. La fe de la comunidad se convirtió en un coro, y el ánimo comenzó a elevarse. María sintió que la esperanza impregnaba cada rincón, mientras coreaban espontáneamente himnos de alabanza. «Milagro. Milagro». Resonaba en las paredes, como si las mismas piedras del hogar pudieran hablar. La angustia, que había sido tan aplastante hace solo unas horas, parecía desvanecerse con la cercanía de aquellos corazones unidos en fe. María, con cada sonrisa, con cada lágrima de agradecimiento, descubrió que su compromiso con Dios había comenzado a florecer en su interior. Era como si el acto de fe que había seguido con fervor ahora trajera consigo más que un milagro personal, abrazaba la posibilidad de transformar vidas a través de su propia experiencia. Mientras la comunidad compartía su alegría, sabía que la historia de su hijo se conectaba con mucho más. Era un hilo que tejía entrelazadas todas las luchas de aquellos que habían clamado, que habían creído y, en muchos casos, que habían dudado. Así, María decidió que no podía guardar esta experiencia solo para sí misma. Sus lágrimas de júbilo se convirtieron en deseos de expansión. Se sentía como un recipiente rebosante de gracia. Al caer la noche, ofreció una oración de gratitud en voz alta: «Gracias, Virgen de Guadalupe. Este milagro pertenece a todos nosotros». La comunidad respondió al unísono, una ola de fe que atravesó el espacio sagrado, envolviendo a José en un cálido abrazo colectivo de amor y agradecimiento. Era en este momento que María comprendió que su historia no era simplemente sobre salvación de un hijo, sino sobre esperanza encarnada en cada corazón, pero la curiosidad también despertaba inquietudes. Algunos en el pueblo comenzaron a cuestionarse sobre la naturaleza de este milagro. ¿Por qué a él y no a los que han estado sufriendo más?, se murmuró entre algunos escépticos. Podía sentir la mezcla de emociones, la incredulidad que acechaba como sombras en un día brillante, y eso le llevó a una nueva meditación interna. María sabía que su testimonio sería una luz, pero también un punto de encuentro, un llamado a la reflexión y a la unión en la fe. Como la luna llena iluminaba el cielo oscuro, María miró a su hijo, ahora más tranquilo y sonriendo en su sueño. Con el corazón lleno de gratitud, sintió que Dios la estaba llamando a un nuevo propósito. Empezaría a hablar, a contar la historia de su milagro, a llevar la luz a otras sombras. Con la determinación utilizando cada emoción en su ser, se preguntó: ¿quién necesita escuchar esto? ¿Qué más está Dios a punto de revelar? El eco de su propia pregunta reverberó entre los miembros de la comunidad reunidos, y el aire se volvió denso con expectativa. El milagro de José apenas era el comienzo, y María se reponía en el asombro, sabiendo que habían días cruciales por delante. ¿Qué vendría a continuación en esta travesía transformadora? La respuesta estaba en las manos de Dios, esperando ser revelada. El amanecer trajo consigo una luz suave, como si el mismo cielo celebrara el milagro de José. María despertó con el canto de los pájaros, notando la paz que reinaría en su hogar. La casa aún vibraba con las notas de la alabanza, y el eco de la comunidad seguía resonando en su corazón. Sin embargo, la inquietud en su interior persistía. No podía apartar el pensamiento de los escépticos. ¿Por qué, Señor?, preguntó en silencio, mirando a su hijo dormido. ¿Por qué has tocado a José en lugar de a otros que sufren más? La pregunta se atascó en su mente, como una espina. Sabía que tenía que encontrar la respuesta, no solo para ella, sino para aquellos que buscaban consuelo en su testimonio. Mientras María comenzaba su día, decidió que no podía esperar más. Al salir de la habitación, un rayo de luz se filtró a través de la ventana, centelleando como un guiño de esperanza. Se sintió impulsada a compartir su historia. Aquella mañana se reuniría con más vecinos, y sabía que el relato del milagro de su hijo podría traer luz a sus dudas. La plaza del pueblo comenzó a llenarse lentamente. Conversaciones suaves se escuchaban mientras la gente se acercaba, buscando respuestas, buscando paz. María, sintiendo el peso de su misión, se acercó al centro y, con la voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar.
Queridos amigos, hoy estoy aquí para compartir algo que ha transformado mi vida. El milagro de José no es solo su salvación, es un llamado a todos nosotros, un recordatorio de que Dios está presente, dijo, notando cada mirada atenta. He escuchado sus murmullos. ¿Algunos de ustedes se preguntan por qué a él? Este milagro nos enseña que Dios tiene un propósito divino. No se trata solo de un individuo, sino de una comunidad entera unida en fe. Las reacciones fueron diversas. Algunos se secaban las lágrimas, otros parecían sopesar cada palabra. Doña Clara se acercó y tomó la mano de María, afirmando con fervor, Dios ha hecho algo grande aquí, y no podemos quedarnos con esta luz solo para nosotros. María sintió una oleada de emoción. En su interior, la respuesta comenzaba a formarse, este milagro es un recordatorio de que no hay almas olvidadas, que cada corazón cuenta, que cada clamor es escuchado. La conversación se tornó más profunda. ¿Y si este milagro puede ser solo el primero de muchos? Especuló un joven del grupo. Las miradas se entrelazaron, y en el aire pesó la esperanza. María los alentó a compartir sus propias historias. En la plaza, las voces comenzaron a alzarse. Una mujer desgastada por la lucha relató cómo había sentido la presencia de Dios en su vida. Otro hombre, un padre que había lidiado con la pérdida, habló de cómo una luz inesperada le había dado nuevos deseos de vivir. La comunidad comenzaba a compartir sus sueños y anhelos, entre risas y lágrimas, la alegría de la conexión era palpable. María se daba cuenta de que este era un momento de revelación, un tiempo donde las voces podrían unirse, un espacio donde la comunidad florecería a través del abrazo del amor. Sin embargo, una sombra de preocupación la recorrió mientras pensaba en aquellos que aún no creían. Algunos de ustedes pueden seguir dudando, y eso está bien, continuó, mirando a los escépticos con cariño. Cada pregunta es válida y cada lucha es escuchada. Pero el desafío que lanzo hoy es este, crean en el poder de su fe. Abran sus corazones, porque Dios está a punto de abrir puertas que ni imaginamos. Mientras María hablaba, un viento suave surgió, trayendo consigo el murmullo de antiguos mensajes celestiales. Los ojos de los vecinos se iluminaban con la posibilidad de que algo más grande estaba por suceder. La anticipación era palpable, como un hilo dorado que unía a cada uno. Con una voz cargada de fervor, María terminó su discurso, repitiendo su pregunta, ¿quién más necesita escuchar esto? ¿Qué más está Dios a punto de revelar? La plaza vibraba con energía y expectación, y el aire parecía cargado de posibilidades. Allí estaban, listos para abrirse a un nuevo capítulo, un nuevo horizonte donde los milagros podrían manifestarse en 3 días. La emoción se apoderaba de ellos, mientras que la pregunta flotaba en el aire, ¿qué milagros les revelarían estos días venideros? María sintió que su corazón latía con fuerza, empujándola hacia adelante. Las miradas esperanzadas de sus vecinos la envolvían en un abrazo silencioso. De repente, comprendió que la responsabilidad era aún más grande de lo que había imaginado. Estaba frente a una comunidad en busca de respuestas, y ella debía guiarlos en este camino de fe. El viento siguió soplando suavemente, y las palabras de un antiguo salmo resonaron en su mente. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa promesa vibrante se volvió un anhelo en su corazón. Decidió que no podía permitir que la duda opacara la luz que habían recibido. Cada uno de ellos, cada vida en la plaza, tenía un papel que jugar en el plan divino. Mientras continuaba la conversación, una anciana con ojos llenos de sabiduría se acercó. María, ¿por qué crees que Dios hizo este milagro para tu hijo? ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Su tono era serio, pero había un destello de curiosidad en su mirada. María respiró hondo, sintiendo la presión de la pregunta. Creo que es un recordatorio de que la fe puede mover montañas. Que en la enfermedad, en el dolor, nunca estamos solos. José es el símbolo de lo que todos podemos ser, de la esperanza que todos necesitamos. Con cada respuesta, el ambiente se cargaba de promesas no solo para ellos, sino para aquellos que incluso no habían estado allí, para los que llevaban el peso de sus propios milagros no manifestados. María sabía que serían necesarios más testimonios, más historias que alimentarían esta vorágine de fe. Alguien del fondo levantó la mano.
Era un joven de su clase, conocido por su cinismo. ¿Y si no pasa nada en 3 días? ¿Qué pasa si solamente estamos jugando a ser felices? ¿Cómo lidiamos con eso? Un silencio pesado se instaló en la plaza. María sintió el latido de 1000 corazones. Las dudas susurraban en el aire, desafiando la fe colectiva. Sin titubear, respondió, la fe no siempre es respuesta. A veces, es la pregunta. No importa si no vemos resultados inmediatos. Lo importante es que elegimos creer, que nos unimos en esta expectativa, y eso ya es poderoso. Las palabras de María resonaron como un eco. Un murmullo inició entre los presentes, algunos comenzaron a asentir, otros a susurrar, pero lo que más destacó fue la creciente convicción de que este era su momento para cambiar, para romper con sus limitaciones. Entonces, si nuestras dudas existen, aún así vamos a encontrarnos aquí, ¿verdad? Preguntó otra mujer, esta vez con una sonrisa. No solo hoy, sino durante estos 3 días. Crearemos un espacio donde nuestros testimonios se conviertan en una fuente de luz. La comunidad comenzó a intercambiar miradas, y poco a poco se generó un acuerdo silencioso. Nos reuniremos. Compartiremos, oraremos, y veremos lo que Dios hará entre nosotros. María sintió que el amor transformador de Dios les llenaba. Cada persona allí en la plaza se atrevía a soñar, a esperar. Las posibilidades eran infinitas, y algo grande empezaba a gestarse en ese lugar. La idea de crear una serie de encuentros las próximas noches encendió un fervor. La plaza sería un altar, un espacio donde las voces se alzarían en canciones de adoración, donde cada historia contada fortalecería la fe de todos. La anticipación era como un fuego, listos para arder sin control. Mientras se dispersaban, la inquietud de María permanecía. ¿Y si realmente este es solo el comienzo? Consideró con el alma llena de esperanza. La voz del Espíritu resonó en su interior, hay más por venir. Finalmente, cumpliendo con una promesa, se preguntó en silencio, ¿qué otros milagros se despertarán en esta fe colectiva? La plaza se vaciaba, pero el eco de su pasión se quedó flotando entre las sombras, como una promesa de lo que estaba por venir. Y mientras la noche caía, un nuevo misterio se asomaba en el horizonte. ¿Cuál sería la siguiente manifestación de la presencia divina entre ellos? María se quedó mirando la plaza vacía mientras las últimas luces del día se desvanecían. La brisa nocturna traía consigo susurros de promesas, y en su corazón surgía una intensa conexión con Dios. Se preguntaba qué nuevos caminos se abrirían ante ellos. ¿Serían noches de desesperación o de gloria divina? Al regresar a casa, su mente estaba concentrada en la preparación de los encuentros. Se sintió desbordada por la responsabilidad, pero al mismo tiempo, disfrutaba de la emoción que latía en su interior. Cada rincón de su ser ardía con la esperanza de lo que podría suceder. El primer encuentro comenzó al caer la tarde. La plaza, ahora adornada con velas y flores de colores, se había transformado en un refugio espiritual. Personas de todas partes comenzaron a llegar. Había ancianos con historias de vida ricas, jóvenes llenos de sueños y niños que sonreían, ignorando el peso del mundo. Bienvenidos, comenzó María con emoción. Hoy, no venimos solo a hablar, sino a escuchar los latidos de Dios en nuestras vidas. Su voz temblaba, pero en ella había una certeza poderosa. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. La primera en compartir fue Ana, una mujer de cabello canoso. Yo he vivido momentos de oscuridad. Recuerdo un año en que la enfermedad casi me quita la esperanza. Pero un día, un niño pequeño, que no conocía, se acercó y me dijo, Dios no te ha olvidado. Su simple palabra encendió mi fe, y ahora estoy aquí para decirles que la sanación llegó a mi vida. Las lágrimas brotaron de los ojos de muchos. Ana, con su voz temblorosa pero alegre, relató su milagro. La plaza se llenó de un ambiente cálido, como si cada corazón latiera al unísono. Después de su testimonio, otros comenzaron a levantarse. Un joven, Luis, se puso de pie. La vida me llevó a un lugar oscuro. Pero recordando las palabras de la abuela Ana, decidí pelear mi propia batalla. El peso del pasado me había hecho dudar, pero esta comunidad me ha devuelto la esperanza. Estoy aquí para recibir, para creer nuevamente.
María sintió que las dudas de la noche anterior se disipaban, reemplazadas por una fe avivada. Era evidente que la comunidad estaba buscando abrazar sus milagros, y cada historia compartida era un ladrillo más en la construcción de esa nueva fe colectiva. Mientras los testimonios continuaban fluyendo, un suave desierto de adoración comenzó a elevarse de entre los presentes. Unos comenzaron a cantar, otros a alzar sus manos. Era como si el cielo mismo se abriera para recibirlas. Vamos a orar por nuestros milagros, propuso María, y la multitud resonó unificada en un amén. La oración fue profunda, cargada de emoción. Con cada palabra, los corazones se acercaban más a la descrita sombra del Altísimo. La noche avanzó, y María miró a su alrededor, sintiendo la corriente de amor que fluía entre ellos. Era un recordatorio tangible de que Dios estaba allí, en cada palabra, en cada sonrisa. Al finalizar el encuentro, hubo una sensación palpable de transformación en el aire. Con gran expectativa, se dieron cita para el próximo día. María cerró sus ojos al final, preguntándose sobre el nuevo amanecer. ¿Qué más está guardado para nosotros?, murmuró a solas. Levantó la vista hacia las estrellas que brillaban intensamente. Era como si cada una de ellas susurrara un secreto divino: aún no has visto todo lo que puedo hacer. Y en ese susurro celestial, María se dio cuenta de que apenas estaban comenzando a tocar la superficie de lo sobrenatural. ¿Qué más estaría por revelarse en los días siguientes mientras una nueva historia de fe se tejía en ese pequeño pueblo? La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía cumplir cada promesa de aquel susurro nocturno. María despertó con una energía renovada. El eco de las historias compartidas la envolvía, y la expectativa pulsaba en su pecho. Sabía que el segundo encuentro sería aún más profundo. Al organizar la plaza, se dio cuenta de que las flores que adornaban el lugar parecían cobrar vida, danzando entre la suave brisa. Cada pétalo era un recordatorio de la belleza de la comunidad y de cómo se unían en la búsqueda de lo divino. Miró hacia el horizonte y sintió en su espíritu que lo mejor estaba aún por venir. Con el paso de las horas, la gente empezó a llegar. Muchos se acercaban con sonrisas tímidas, mientras otros traían consigo historias llenas de anhelos y temores. Al comenzar el encuentro, María sintió cómo la atmósfera se cargaba de algo especial. Era una mezcla de nervios, esperanza y una fe vibrante que parecía brillar en el aire. Hoy, estamos aquí para descubrir el poder de Dios en nuestras vidas, comenzó, su voz resonando con una fuerza inesperada. Cada uno de ustedes tiene un milagro por contar. No estamos solos en esta travesía. Esa afirmación producía murmullos de afirmación entre los presentes. La primera en levantarse fue Beatriz, una madre de 2 pequeños. He luchado con la ansiedad durante años, confesó con ojos llenos de emoción. Hoy, quiero compartirles que durante el último mes, sentí una paz que nunca había conocido. Esa paz llegó cuando decidí soltar mi carga ante Dios. Ahora, puedo sonreírle a mis hijos sin miedo. Las miradas se entrelazaron, y en ese momento, el aire estaba impregnado de compasión y fuerza. Inmediatamente, un joven llamado Sergio tomó la palabra. No sé si esto tiene sentido, pero yo era un adicto. Nunca pensé que habría un hoy sin cadenas. Pero lo que viví la noche pasada, aquí con ustedes, me hizo darme cuenta de que hay un camino de regreso. Estoy listando cada día para testar que hay esperanza. Sus ojos centelleaban, y muchos se pusieron de pie para aplaudirlo, como un coro de aliento y apoyo. María sintió brillo en su corazón. Mientras la comunidad compartía sus testimonios, la adoración emergía de manera natural. Cuando comenzaron a cantar, cada voz se unía en una melodía de agradecimiento que ascendía como incienso al cielo. Era como si las puertas del cielo se abrieran y cada nota cristalina encontrara su camino hacia Dios. Hoy es el día de tus milagros, proclamó María. ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga por ti? Las respuestas en forma de oración surgieron entre la multitud. La plaza se convirtió en un lugar donde la fe danzaba a la luz del sol, y las lágrimas caían en gratitud y fervor. María condujo a todos en una oración intensa. Señor, hemos venido a ti con corazones abiertos, listos para recibir lo que solo tú puedes brindarnos. Manifiesta tus milagros aquí en nuestra comunidad. Hoy, queremos ser testigos de tu gloria.
mientras la oración se alzaba al cielo, una presencia palpable llenó la plaza. María no pudo evitar llorar, el amor de Dios envolvía a cada persona, asomando en sus ojos llenos de esperanza. En ese instante, supo que muchos ya estaban siendo transformados, y el eco de su fe resonaba en el universo. Al finalizar el encuentro, un grupo de jóvenes se acercó a María. ¿Hay una manera de seguir compartiendo?, preguntaron. Ella sonrió, sabiendo que el Espíritu Santo movía vidas. Esta es solo la chispa de lo que comenzamos. Se los prometo, el mejor está por venir. Y así, se despidieron, con un murmullo de gozo. María miraba a aquellos que se alejaban con la fe renovada, pero el ansia por el tercer encuentro crecía en su interior. Se detuvo un momento y miró al firmamento. ¿Qué más podrías hacer, Dios?, pensó. En el fondo, la certeza vibraba. Esta historia de fe apenas estaba comenzando. El que tiene oídos, que escuche. En el horizonte, la verdad de lo sobrenatural aguardaba su revelación. ¿Qué milagros se gestarían en las próximas horas? Las horas que siguieron al encuentro estaban impregnadas de una anticipación inusual. María caminaba por las calles del pueblo, sintiendo que el aire estaba cargado de promesas. Desde la plaza, los ecos de risas y susurros la acompañaban, como si el mismo universo conspirara a su favor. Su corazón latía rápido, ansioso por lo que vendría. Al llegar al parque, se encontró con un pequeño grupo sentados en círculo, cada uno compartiendo lo que había recibido en el último encuentro. Sus ojos brillaban. «¿Verdad que la paz es sorprendente?», comentaba Carla, una joven que había encontrado consuelo en las oraciones. Su voz llevaba la cercanía de una amiga. «Nunca pensé que Dios me escucharía, pero el otro día escuché claramente su respuesta». Mientras escuchaba a Carla, María sintió que ese día era un regalo. Las historias se entrelazaban como hilos dorados en un tapiz, formando una red de esperanza. ¿Y ustedes han sentido algo especial?, preguntó. Las vivencias se dejaban ver en cada rostro iluminado. Como si el propio espíritu de la comunidad se conectara a través de cada palabra y risa. Marcelo, un hombre mayor que siempre había sido el pilar del vecindario, levantó la voz. «He pasado mis días inundado en la soledad, pero en esos momentos de adoración, sentí que era parte de algo gigante, de una familia. Dios me está devolviendo la vida». A sus palabras, se unieron murmullos de afirmación y algún que otro aplauso suave. La presencia del Altísimo, en verdad, se sentía en la atmósfera. Fue en uno de esos momentos, mientras la tarde comenzaba a adorarse, que María sintió una llamada aún más intensa en su corazón. «Este sábado, debemos reunirnos nuevamente», propuso, y un susurro de emoción recorrió el grupo. Se giraron unos a otros, y el entusiasmo comenzó a surgir. «Hay que invitar a más personas. Quiero que todos conozcan este amor tan transformador», dijo Julia. Con cada palabra, el fuego de la pasión por el encuentro comenzó a arder más fuerte. Todo el mundo contribuyó con ideas sobre cómo llevar la palabra más allá de las fronteras del parque. Muchos compartieron contactos de personas que necesitaban escuchar sobre la esperanza de Dios. «Hagamos volantes, pongamos carteles», decía uno. La noche cayó, y los rostros apasionados de la comunidad eran reflejos de la luz de la luna. María respiró hondo, sabiendo que no era solo un evento, era una misión divina. «Hay algo en el aire, amigos», exclamó. «Dios está moviendo corazones. Prepárense. Sus milagros pronto se manifestarán entre nosotros». Al terminar la reunión, el grupo se dispersó, pero María se quedó unos momentos más, mirando hacia el cielo. El brillo de las estrellas la hizo imaginar todo lo que Dios podría estar gestando en esos instantes. Un nudo en su estómago significaba que no solo estaban abriendo un espacio para la fe, estaban siendo parte de un movimiento. La semana se deslizó entre la preparación y las expectativas. En cada rincón del pueblo, las conversaciones se llenaban de historias sobre lo que Dios estaba haciendo y la esperanza que renacía. Algunos comenzaron a experimentar cambios en sus corazones. Alexandra decidió dejar atrás viejas rencillas, y Enrique empezó a sonreír nuevamente. Los rumores de lo que podría suceder resonaban todavía más fuerte. El sábado llegó, y el sol se levantó radiante, tan si entendiera la magnitud de lo que estaba por acontecer.
María sentía en su ser que aquel día iba a ser un sello, una prueba irrefutable del amor y el poder de Dios. ¿Qué pasará hoy? Se preguntaba mientras veía a la plaza llenarse de gente nueva, ansiosa por saber qué estaban a punto de descubrir juntos. De repente, un silencio pesado envolvió el ambiente mientras todos se ponían de pie y comenzaban a adorar, ansiosos por ver de qué manera Dios iba a tocar sus vidas nuevamente. Cuando la voz de María resonó una vez más, un temblor de fe rasgó el aire. Preparen sus corazones, dijo, hoy recibirán el poder de los cielos. En ese instante, un viento suave sopló entre la multitud, y las risas se detuvieron. Todos sintieron un escalofrío, algo grande estaba a punto de suceder. ¿Los milagros comenzarían a manifestarse de inmediato? La atmósfera estaba cargada de esa expectativa sobrecogedora. El momento de la intervención divina llegó, y la comunidad estaba lista para recibirlo. ¿Qué más sucedería en este encuentro lleno de potencial? Todo parecía posible, y la angustia de la incertidumbre también traía consigo la alegría de la esperanza. El aire en el parque se había vuelto electrizante. Las primeras notas de música comenzaron a fluir, llenando los corazones de todos los presentes con expectativa. María, con los ojos cerrados, alzó sus manos al cielo. El murmullo se convirtió en alabanza mientras su voz se unía a la de otros creyentes, resonando en la atmósfera como un coro celestial. Mientras adoraban, un profundo silencio se apoderó del lugar. Era como si el tiempo se detuviera y el mundo exterior desapareciera. Cada persona allí parecía estar sumergida en una conexión divina, sintiendo la presencia de Dios fluyendo entre ellos. En ese instante, las preocupaciones cotidianas se desvanecían, y solo existía un deseo, que el amor de Dios los envolviera. Los ojos de María se abrieron, y vio que algunos en el grupo parecían afectados por la energía que los rodeaba. Julia se pasó la mano por la cara, limpiando unas lágrimas que se deslizaban por su mejilla. «Esto es increíble», exclamó entre sollozos de alegría. Nunca había sentido algo así. Fue entonces cuando un estruendo llamó su atención. Un grupo de jóvenes llegó corriendo, riendo, pero al instante se detuvieron, sorprendidos por la energía que brotaba del encuentro. «¿Qué pasa aquí?», preguntaron, su curiosidad desbordándose. Sin dudar, María se acercó a ellos. «Una reunión de fe, un encuentro con Dios», respondió con voz firme. «¿Te gustaría unirte?». Los jóvenes se miraron entre sí, y una chispa de interés se encendió en sus ojos. Con un simple gesto, María los invitó a unirse al círculo. «Esto es para todos», añadió sonriendo. Aquella invitación desató un torrente de personas que llegaron desde los rincones más lejanos del parque, sumándose a la unión en oración. A medida que más corazones se unían, algo trascendental comenzó a suceder. Un fuego interno empezaba a arder, algunos bailaban espontáneamente, mientras otros caían de rodillas, tocados por algo mayor que ellos. Cada rayo de luz que se filtraba entre las hojas de los árboles parecía bailar en armonía con la fe en sus corazones. Un anciano, que había permanecido al margen, avanzó lentamente hacia la multitud. Su rostro mostraba una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. «Vine a buscar algo que he perdido», murmuró. «No sé si encontraré aquí la paz que tanto anhelo». María se acercó, sintiendo su dolor. «Aquí encontrarás lo que buscas. Dios está listo para responderte». La gente comenzó a rodear al anciano, sus oraciones elevándose como un incienso hacia el cielo. De repente, un grito de júbilo resonó. Era Carla, quien había estado orando con fervor. «Lo hizo. He sentido su toque», gritó mientras las lágrimas caían de sus ojos. Aquella respuesta divina se propagó, trayendo a la vida un eco de alabanza y gratitud. Con cada historia compartida, el ambiente se cargaba de electricidad. «Dios está presente», sentenció un joven. «Estamos siendo transformados». Sin embargo, algo en el corazón de María la inquietaba. «¿Y qué pasará después de hoy?», se preguntaba. Había un atisbo de preocupación por el futuro, como si la revelación apenas comenzara a asomar en el horizonte. La adoración fue creciendo, los rostros iluminados por la luz de la luna parecían ángeles enviados para testificar. Sin embargo, una voz familiar resonó en su mente. «No solo serán milagros para hoy, sino un camino hacia lo desconocido».
Esa voz evocaba tanto temor como esperanza. Cuando la música se detuvo y el silencio volvió a reinar, todos sintieron que el momento culminante estaba por llegar. Los ojos se posaron en María, aguardando su próximo paso, y en su interior sabía que las revelaciones del cielo apenas comenzaban. La gente estaba lista. Con un aliento profundo, María declaró: lo que hemos comenzado hoy solo es un vistazo de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Prepárense, porque los próximos días traerán sorpresas que cambiarán nuestras vidas para siempre. Así, esa reunión no iba a ser solo un acto. Se convirtió en una promesa, un preludio de lo que estaban por experimentar juntos. ¿Qué más sorpresas habría en el camino? La fe danzaba entre ellos, dejando la pregunta flotando en el aire: ¿qué milagros esperan los cielos revelar en los próximos días? El viento suave soplaba entre los rostros iluminados. Con un leve murmullo, los corazones seguían palpitando al unísono, abrazados por la esperanza. María sintió que la atmósfera estaba cargada de promesas. Todo lo que antes parecía distante, ahora se tornaba tangible, real, como un regalo caído del cielo. Una joven se acercó, los ojos llenos de fuego. ¿Qué significa esto que has dicho, María? ¿Sorpresas? ¿Milagros?, preguntó con una mezcla de emoción y ansia. María la miró con ternura. Amiga, lo que Dios hace no es solo para hoy. Él nos prepara para algo grande, algo que transformará no solo nuestras vidas, sino las de quienes nos rodean. De pronto, los murmullos se transformaron en un clamor colectivo. Cada persona parecía estar atrapada en un momento suspendido, donde la fe se convertía en una puedas tocar. Aquellas palabras resonaron en sus corazones, y uno a uno comenzaron a compartir sus anhelos más profundos, sus preocupaciones, sus sueños olvidados. Un hombre de mediana edad se hizo paso entre la multitud. Yo he luchado contra una enfermedad crónica durante años. He perdido la esperanza, pero hoy siento que algo diferente ocurre aquí, confesó, su voz quebrada por la emoción. María se acercó a él, colocando sus manos sobre sus hombros. Dios ya ha oído tu clamor. Hoy es el día de tu liberación. Mientras ella oraba por él, el resto del grupo se unió. Fue un momento extraordinario, voces que se entrelazaban en oración, lágrimas que se mezclaban con risas, un ambiente que olía a fe pura. A un lado, Julia exclamó: puedo sentir su amor aquí mismo. Es tan real. Las palabras volaban, y con cada susurro, la atmósfera se iluminaba aún más. Días después de la reunión, la anticipación aumentaba. Cada mensaje de texto, cada llamado, cada encuentro traía consigo un eco de testimonios. ¿Has oído lo de la joven del grupo? Se ha curado de su depresión. No lo puedo creer, decía uno. Otro respondía: yo comencé a ver cosas cambiar en mi vida. Tan solo por estar allí. El grupo se fue formando en un círculo cada vez más fuerte. María los invitaba a reunirse nuevamente. No solo se trata de sentir, sino de vivir lo que hemos recibido. Vamos a compartir estos testimonios. Vamos a crear algo que impacte a nuestra comunidad. Era una escalera hacia nuevos horizontes. La fe, que una vez había comenzado con un pequeño grupo, ahora se expandía, como un río que corre alegremente. Así, el parque que antes era solo un lugar de esparcimiento ahora se transformaba en un santuario. Cada rincón resonaba con ecos de amor, de liberación, y la vida parecía brotar en todas partes, como flores en primavera. Una noche, mientras oraban bajo la luna, María escuchó susurros en su corazón. Eran suaves, pero claros. No son solo milagros aquí. Se preparan para estallar en cada rincón, para sanar a quienes están listos para recibir. Su corazón latía con fuerza al recibir esta revelación. ¿Qué otros milagros esperaban? La incertidumbre hacía brotar más preguntas, pero la fe seguía creciendo, tan fuerte y vivaz. Con una energía renovada, María miró a todos y, tomando aire profundamente, proclamó: el cielo está levantando un estandarte sobre nosotros. No solo somos testigos, sino que nos convertiremos en portadores de su gloria. Cada uno de ustedes llevará a otros hacia la luz. La reacción fue instantánea. Un fervor colectivo los inundó, y la música estalló nuevamente, entre risas, abrazos y promesas.
pero en el fondo de su ser, María sabía que todo esto solo era el comienzo. El cielo había hablado, y una pregunta gravitaría en el aire: ¿qué traerá la próxima revelación divina? La mañana siguiente brillaba con un sol radiante, un signo claro de que las bendiciones de Dios estaban a la vista. María se despertó con el corazón rebosante de gozo y expectativa. La presencia del Altísimo seguía vibrando en su pecho, colmando cada rincón de su ser con fe. Hoy es el día, se dijo. Sabía que, después de las manifestaciones extraordinarias de los días anteriores, la comunidad estaba preparada para algo aún más grande. A medida que las horas avanzaban, la plaza empezó a llenarse nuevamente. El aire estaba impregnado de una energía palpable, una anticipación que aumentaba con cada momento. María observó cómo las personas llegaban, viejos, jóvenes, familias enteras, cada una trayendo consigo historias de renovación y esperanza. La adoración se encendió como una llama, brotando de los corazones sedientos de significado y conexión divina. Hoy, María tomó el liderazgo de manera decidida. Se colocó en el centro de la plaza, rodeada de su comunidad. Hoy no solo venimos a recibir, sino a dar, comenzó, su voz clara y potente. Damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, otros verán su gloria. Ella invitó a los presentes a compartir sus testimonios. Uno tras otro, comenzaron a hablar, sus voces entrelazándose en un hermoso mosaico de milagros. Ana, la mujer de cabello canoso, se levantó de nuevo. Hoy, mi hijo me ha dicho que ha sentido la paz que yo le conté. Me ha expresado una alegría que no veía en él desde su niñez. Dios está haciendo cosas poderosas en mi hogar, proclamó, y un grito de alabanza estalló en la multitud. Beatriz se unió: no solo he encontrado paz, sino también un propósito. Comencé a ayudar a otros en sus luchas, y he visto cómo la fe se multiplica. Estoy aquí para ser testigo de su amor. Cada testimonio avivaba el fuego del fervor. El tiempo pasó volando entre historias de liberación, amor renovado y, sobre todo, la certeza de que Dios estaba en cada detalle. María sonrió al ver todo el gozo en cada rostro, reflejando el impacto poderoso de la fe colectiva. Fue entonces cuando María sintió que era el momento de invitar a la revelación más esperada. Hoy, no solo compartimos, sino que también necesitamos interceder. ¿Quién está listo para que Dios haga algo extraordinario a través de nosotros? Las manos comenzaron a levantarse, y por donde mirara, podía ver corazones dispuestos a rendirse ante el Señor. María guió a la comunidad en una oración hondamente apasionada. Señor, creemos que has comenzado una obra en medio de nosotros, y estamos listos para recibir. Te pedimos que derrames tu gloria sobre este lugar, que cada uno de nosotros sea un monumento a tus milagros en la comunidad. A medida que oraban, un viento fresco sopló a través de la plaza. Era como si la misma atmósfera respondiera a su clamor, llevando las oraciones al cielo. Las lágrimas brotaron y risas estallaron, como si cada corazón rebosara amor y alegría. A medida que terminaban la oración, un joven se acercó, el mismo que había expresado sus dudas en una reunión anterior. He estado sintiéndome inquieto, pero al estar aquí, siento que no solo somos un grupo, somos un cuerpo. Hoy, quiero dejar ir mis temores. Su valentía hizo eco en otros, y pronto varios más comenzaron a levantarse, compartiendo lo que habían estado guardando en su interior. María vio cómo cada historia de pobreza, tristeza y lucha se transformaba en un relato de fe, gratitud y esperanza renovada. Al levantarse juntos en unidad, sintieron la fuerza y el poder que se podía lograr en comunidad. Los testimonios trascendían el dolor. La gloria de Dios brilló en las vidas de cada uno, reflejando su luz en la comunidad. Hoy, el cielo se abre, proclamó María, llenando de confianza cada rincón de la plaza. No se trata solo de milagros individuales, sino del milagro de ser uno como comunidad. Mientras la tarde se convertía en noche, la plaza resplandecía con luces, sonrisas y un espíritu de unidad que desbordaba de alegría en cada rincón. El amor de Dios estaba manifiesto en cada persona. Con cada abrazo, con cada risa, el mensaje era claro: Dios había estado trabajando y sus planes eran aún mayores de lo que podían imaginar. María observó a su alrededor, su corazón sentado en un altar de gratitud. Había un fuego de transformación, un amor que trascendía, un sentir profundo que susurraba: esto es solo el comienzo.
mientras veía a su comunidad florecer, una paz indescriptible la abrazó. Sabía que dentro de ellos había una chispa divina lista para estallar en un fuego que no se podía apagar. Los milagros que se habían manifestado hasta ahora eran solo la antesala de algo aún más glorioso. Había una sensación de que todos estaban, de hecho, caminando hacia lo supernatural, donde la fe se combinaba con la experiencia, donde cada corazón latía como uno solo. ¿Qué vendrá ahora?, se preguntó María, mientras el aire vibraba con promesas. Solo Dios lo sabe, pero lo que sé es que estamos listos para todo. Ven y ve, que los cielos se abren. La conexión se sentía profunda, y con un grito de júbilo en su corazón, María levantó la cabeza hacia el cielo estrellado. Con la certeza de que lo mejor estaba por venir, la comunidad no solo había sido transformada, sino que también se había convertido en un vehículo de fe y amor que llevaría la luz a otros. No había duda de que el viaje apenas comenzaba. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora, para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo este mensaje. Comenta tus reacciones sobre este final, queremos saber cómo impactó tu corazón. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Juntos, seremos una luz poderosa en el mundo.